Seguro que más de una vez nos hemos topado con un trozo de código para crear un objeto y hemos pensado, uff, qué lío, ya sea porque es súper repetitivo, línea tras línea, o porque tiene un constructor con un montón de parámetros que sinceramente nadie sabe qué significan. Bueno, pues hoy vamos a desgranar el patrón Builder, una herramienta que transforma ese caos en un diseño limpio, elegante, que convierte el código en algo que casi se puede leer como si fuera una historia. Este es nuestro recorrido para hoy. Primero pondremos sobre la mesa un problema muy común. Luego veremos cómo el patrón Builder viene al rescate. Desvelaremos el truco que hace que su código sea fluido. Después subiremos un nivel con una pieza clave, el director. Y para terminar, veremos por qué dominar este patrón realmente marca la diferencia en la calidad de nuestro software. Venga, vamos al lío. Para apreciar de verdad la solución, primero tenemos que entender bien el problema. Y es que, al crear objetos complejos, solemos caer en dos trampas, dos villanos del código que nos complican la vida a la hora de leer y, sobre todo, de mantener lo que hemos escrito. Y aquí los tenemos, los dos sospechosos habituales. A la izquierda, el método que yo llamo el pesado. Hay que repetir el nombre del objeto una y otra vez. Es agotador de escribir y de leer, la verdad. Y a la derecha, su primo, el constructor caja negra. Es corto, sí, pero es un jeroglífico. ¿Qué es ese 5? ¿Y el 10? ¿Y el true? Esto es una auténtica mina de errores esperando a explotar en el futuro. Y justo aquí, para solucionar este desastre, es donde la buena arquitectura de software nos tiende una mano. En lugar de pelearnos con llamadas repetitivas o intentar descifrar un constructor imposible, vamos a usar un intermediario inteligente, el patrón Builder. A ver, la idea clave, el kit de la cuestión, es esta. El patrón Builder separa la construcción de un objeto de su representación final. Es como si tuviéramos una receta de montaje, unos pasos a seguir. Con el Builder podemos seguir esos mismos pasos para crear cosas totalmente distintas, manteniendo siempre el proceso ordenado y consistente. Este es el plano general del patrón. Puede parecer un poco abstracto, pero pensémoslo como si fuera un equipo de construcción. El builder es la interfaz, las reglas del juego. El concrete builder es el albañil, el que sabe cómo poner los ladrillos para hacer, por ejemplo, una casa de madera o una de hormigón. El product, claro, es la casa terminada. Y luego está el director, que es como el jefe de obra. Este personaje es opcional, pero muy interesante. Conoce las recetas para construir las casas más típicas. Enseguida veremos qué hace. Y esto es la magia en acción. Mirad qué maravilla. A esto se le llama una interfaz fluida. El código ha dejado de ser una lista de órdenes aburridas. Ahora se lee como una declaración de intenciones, como una receta clara y directa. Es elegante, se entiende a la primera y lo mejor de todo es muchísimo más difícil cometer errores. Hemos pasado del ruido a la melodía. Vale, pero la pregunta del millón es ¿cómo funciona este truco? ¿Cómo es posible que podamos ir encadenando una llamada detrás de otra de esta forma tan limpia? Pues el secreto es sorprendentemente simple, pero de verdad es muy potente. Me encanta esta analogía. Con el código verboso de antes, cada método hacía su trabajo y soltaba el objeto. Teníamos que volver a cogerlo en la siguiente línea. Con una interfaz fluida es como si estuviéramos bajando una escalera agarrados a un pasamanos. Cada método, después de hacer lo suyo, nos devuelve el propio constructor para que sigamos agarrados. Nunca soltamos el pasamanos hasta el final. Y aquí está el mecanismo, las tripas del asunto. Es muy sencillo. Cada método de configuración, como setAttack, hace dos cosas. Primero, modifica el objeto que se está construyendo por dentro. Y segundo, y esto es lo crucial, termina con un return self. Al devolverse a sí mismo, la siguiente llamada de la cadena ya tiene un objeto sobre el que actuar y así sucesivamente hasta que al final llamamos a build para que nos entregue el producto final. Muy bien, ya hemos visto cómo construir objetos a medida, paso a paso, de forma elegante. Pero, ¿qué pasa si hay ciertas configuraciones que usamos todo el rato? ¿No sería genial tenerlas guardadas? Pues para eso precisamente entra en escena el director. La mejor forma de entender esto es con una cafetera de las modernas. El builder sería la propia máquina, que nos da control total. Podemos ponerle la cantidad exacta de agua, de café, de leche, para hacernos una bebida totalmente personalizada. El director, en cambio, son los botones que ya vienen programados: espresso, latte, cappuccino. Pulsamos uno y la máquina ejecuta una serie de pasos por nosotros. El director hace exactamente eso con nuestro código. Dicho de una forma un poco más formal, el director es una clase que encapsula una receta de construcción. Sabe qué pasos hay que seguir y en qué orden para crear una variante común de un objeto. Usa el builder por debajo, pero nos esconde toda esa complejidad. Y el resultado es esta maravilla de simplicidad.
El código que usa esto ya no necesita saber los detalles de cómo se construye un mago básico. Simplemente le pide al director, a nuestro jefe de obra, que lo construya. Y lo mejor es que si el día de mañana las estadísticas de los magos cambian, solo tenemos que modificar la receta dentro del director. El resto del código ni se entera. Bueno, hemos hecho todo el recorrido. Hemos visto el problema, la solución con el builder y cómo el director lo lleva a otro nivel. Pero, al final del día, ¿qué ganamos con todo esto? ¿Por qué decimos que esto es una marca de diseño de software de calidad? Para entender bien su valor, a veces ayuda a compararlo con otros patrones. Por ejemplo, el Abstract Factory es como ir a un restaurante y pedir el menú del día. Te dan un plato ya hecho, completo y predefinido. El Builder, sin embargo, es como pedir a la carta. Nos da un control total sobre el proceso, permitiéndonos construir el objeto pieza a pieza a nuestro gusto. En resumen, la recompensa es enorme. Por un lado, conseguimos un código muchísimo más limpio y fácil de leer. Por otro, aislamos toda la lógica compleja de la construcción, lo que nos da un control absoluto. Y quizá lo más importante, nos aseguramos de que los objetos que creamos sean siempre válidos y consistentes. Es una de esas herramientas que de verdad distinguen el software que simplemente funciona del software bien diseñado, robusto y fácil de mantener a largo plazo. Así que, para terminar, queda una reflexión en el aire. La próxima vez que haya que construir un objeto complejo, podemos pararnos a pensar: ¿estamos escribiendo una simple lista de tareas, una detrás de otra? ¿O estamos componiendo una historia que se entiende, que tiene sentido y que es fácil de seguir? El patrón Builder nos da las herramientas para poder elegir siempre lo segundo.